Bien, entonces supuestamente, cuando tenemos esta concentración, ¿qué decimos cuánto es esta concentración? El punto eutéctico, ¿No? Esta concentración, ¿cuánto es? X2. 5% de carbono. Dale, 5% de carburo de hierro. Correcto. El carbono está aquí en el carburo. Correcto, 5% entonces, ¿no es cierto? Hacemos el mismo proceso que X1, ¿no es cierto? Cuando la temperatura al disminuir toma contacto con la curva de líquidos, ¿no es cierto? Va a comenzar a formar cristales, ¿no es cierto? Sería en este punto, ¿no es cierto? Y a medida que desciende, esos cristales van a ir aumentando en el crecimiento, ¿no es cierto? Y finalmente, cuando transpongamos la línea de transformación sólidos, va a finalizar la transformación. Vamos a tener un compuesto cristalino más líquido, igual que teníamos aquí, ¿no es cierto? Pero en el compuesto carburo de hierro. Y lógicamente, a medida que desciende la temperatura, también podemos aplicar la regla de la palanca que teníamos aquí, ¿no es cierto? Y sucesivamente vamos a tener los puntos críticos de transformación a las diferentes temperaturas tomadas. Y también tendremos de este lado fracción líquida de la concentración X2 y la sólida de la fracción X2, ¿no es cierto?, que estaría de este lado. Acá tendríamos la fracción líquida y la fracción sólida. Y también, al igual que acá, ¿no es cierto?, la pendiente de la curva de transformación nos está indicando que a medida que baja la temperatura vamos a ir a 1145 grados. Y de este lado también vamos a, de esta temperatura, leída en el eje del carburo de hierro, ¿no es cierto? A medida que desciende la temperatura también vamos a ir en el sentido contrario hasta la concentración 4,3 que observamos ahí, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá también podemos observar, ¿no es cierto?, que el sentido que toma la transformación desde el estado líquido al estado sólido tiene esta pendiente, ¿verdad? Y acá finalmente vamos a estar definiendo, ¿no es cierto?, ya todo el estado sólido, por debajo de la transformación del trazo azul. Bueno, ¿qué elementos, ¿no es cierto?, comienzan a formar los cristales de este lado? ¿Qué elementos comienzan a formar los cristales de este lado? Hierro también. De hierro nomás, El carburo de hierro. el carburo de yeso, ¿verdad? Porque esta aleación termina acá. Termina acá. Y tenemos que hacer la misma consideración que hacíamos con el plomo estaño. ¿Cuál es la composición de este punto eutéctico en el diagrama hierro-carbono? ¿Cuál es la concentración que tenemos en ese punto? Cuatro coma Así. tres de carburo de hierro. No, ¿Y qué más? ¿Y el hierro? ¿Cuánto es? 95,7. Correcto. 95,7. Exactamente. Más de 667 no existe como aleación, ¿no es cierto? Y este elemento, digamos, se satura a 667 en el hierro. Y materialmente, ¿cómo quedaría ese carbono con ese hierro?
Materialmente, bueno, vamos a continuar con el análisis y vamos a observar que la característica de este compuesto sobre el hierro, ¿no es cierto?, le va a dar una propiedad diferente al hierro. Porque estos carbonos se introducen en la matriz, digamos así, o sea, en el elemento principal de la aleación. Y ahora lo vamos a ver. Entonces acá van a formar los cristales. ¿Qué elementos dijeron? ¿Qué elementos forman ahí el compuesto? El carburo de hierro. ¿Se acuerdan que en el diagrama plomo a estaño, ¿no es cierto?, el elemento que formaba en esta fase del diagrama, ¿no es cierto?, era el beta. O sea que a este hierro le puedo llamar alfa, cristales solidificados, y al carburo de hierro le puedo llamar beta como solidificado. ¿Sí? Al igual, ¿no es cierto?, que habíamos visto en el diagrama de plomo a estaño, alfa y beta. Por eso es binario. Ven cómo el concepto lo tenemos que ir desarrollando y adaptándolo, ¿no es cierto?, al comportamiento, al átomo de cada elemento que consideremos. Profe, Recién hablábamos de átomos de plomo y átomos de estaño. Ahora profe, hablamos de átomos de hierro y átomos de carburo de hierro. una consulta. ¿Es lo mismo Sí, que el nombre llamado aceros al carbono o es otras bueno, aleaciones? bueno, bueno, hasta ahí sí, ya vamos a ver por qué se llama acero. Primero vamos a hablar justamente de hierro y carbono. Usted está mencionando acero y estamos mencionando carbono. Bueno, vamos a adelantar el concepto. Acero es una aleación de hierro. Ya vamos a ver hasta dónde lo consideramos así, ¿no? Esto tiene que ver lo mismo, si nosotros tenemos agua más sal, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos aquí? La química, ¿qué dice que tengo? Salmuera. Claro, exacto. Una solución, ¿no es cierto?, que se denomina salmuera, o sea, salada. Así de fácil. Acá también pasa lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos hierro y le agregamos un compuesto. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Lo vimos en el plomo y estaño. Una aleación entre los elementos. Y ambas, tanto la salmuera como la aleación de hierro, ¿no es cierto?, es una solución. Porque tenemos concentraciones definidas de los dos elementos. Ese también, ¿no es cierto?, es un aspecto, ¿no?, de qué es lo que yo estoy haciendo aquí, ¿no es cierto? Entonces, estos cristales que están en concentraciones superiores a 4,3, ¿qué elementos forman los cristales? Carburo de hierro. El carburo de hierro, exactamente. Entonces yo lo pongo aquí, abreviado, ¿no es cierto?, carburo de hierro. Entonces acá le voy a poner el elemento
el elemento que lleva por nombre cementita. Este se denomina cementita, porque justamente es el carburo de hierro, ¿no? Y lógicamente estamos relacionando con cemento, cementita, por ahí vamos a ir comprendiendo cómo es el tema. La cuestión que este elemento, hierro, ¿no es cierto?, aquí, ¿no es cierto?, va a estar totalmente solidificado, y el elemento cementita, aquí, en el punto triple, va a estar completamente solubilizado. En este punto triple, ¿sí?, que le llame eutéctico. Por lo tanto, este punto eutéctico, ¿no es cierto?, es lo que se denomina la suma de los cristales de hierro y de los cristales de cementita. Entonces acá vamos a tener... Ricardo, no entendí a qué le dice cementita. Cementita son los cristales que estamos desarrollando aquí, concentraciones superiores a 667. Estos cristales, ¿no es cierto?, que lo abrevio CMT, es del carburo de hierro, pero tiene nombre. Esta es la fórmula química, la denominación química, carburo de hierro. Pero lo nombro como un constituyente que se denomina cementita. El nombre, cementita. Ese hierro que cristaliza acá, ¿no es cierto?, es un hierro gamma, la letra griega, gamma, ¿no es cierto?, que normalmente se le asigna, la letra gamma se le asigna a todos los cristales, ¿no es cierto?, según las características del diagrama de equilibrio. Acá le llamé alfa, acá le llamé beta, también le puedo llamar gamma. Tiene una configuración cristalina específica, ¿no es cierto? Por eso tiene un nombre también. Entonces, este hierro es el hierro gamma. Entonces, acá estoy nombrándolos. Entonces, este hierro gamma, ¿sí?, este hierro gamma se denomina austenita. Austenita se llama esto. Perdón, profe, me colgué en la diferencia entre cementita y austenita. ¿Se lo puede repetir? El constituyente cementita son cristales de carburo de hierro, que lo simplificamos el nombre, ¿no es cierto?, por el apodo CMT. El nombre es cementita. En este caso, el hierro gamma está aquí, cristales de hierro, tiene por nombre austenita. Tiene por nombre austenita. Entonces, son cristales de hierro, y tiene la característica de que ese cristal es el que ya conocemos cuando estudiamos los sistemas cristalinos, como el cristal cúbico de caras centradas. ¿Recuerdan? Cristal cúbico de caras centradas. Por esa razón. Bien. Mientras entonces se están formando los cristales, tienen una parte de líquido. O sea que acá también tenemos líquido. Hasta que no termine de transformar, no desaparece el estado líquido. Y por supuesto, todo hacia abajo, ¿no es cierto?, va a ser sólido. Ahora bien, en esta fase sólida, ¿no es cierto?, observamos que para concentraciones inferiores a 1,7 vamos a estar, ¿no es cierto?, desde 1500 grados hasta 1145 grados, según esta curva de transformación crítica.
Mientras que para transformaciones superiores a 1,7 hasta 6,67 vamos a tener una temperatura crítica isotérmica. Isotérmica a 1145 grados. Esta concentración, ¿no es cierto?, que se refiere a la temperatura de 1145 grados, que es el punto triple, es una concentración que también, ¿no es cierto?, genera un nombre determinado para esa concentración eutéctica. Así como el plomo de estaño, ¿recuerdan? La eutéctica pasa del estado líquido al estado sólido a esa temperatura que genera el punto triple. Bien, entonces este punto eutéctico lo voy a repetir aquí abajo, porque el nombre que lleva esa concentración se denomina ledeburita. Ledeburita. ¿Se dan cuenta? Así como habíamos nombrado este constituyente, este constituyente también tiene un nombre. Entonces tenemos nombre y nombre. Profe, Y también una consulta. lo podemos abreviar así. Y entonces, por debajo Profe. de la solidificación, aquí podemos decir que tenemos hierro, gamma, que son los cristales que se fueron desarrollando, y esto que suelta todos los granos de hierro como eutético ledeburita. Y de este lado ocurre exactamente lo mismo. Los cristales que se fueron generando, ¿sí?, más los cristales que sueldan, que tienen esta composición, también es composición eutéctica. Por otro lado, también le podemos llamar ledeburita. Y una vez formado este sólido, va a continuar hasta aquí. Por lo tanto, esa ledeburita es un compuesto laminar. ¿Recuerdan lo que habíamos hablado en el diagrama plomo-estaño? Esas láminas paralelas, así que se van desarrollando como planos cristalográficos. Esas láminas paralelas que se van desarrollando como planos cristalográficos, que podemos decir que el carburo de hierro, ¿no es cierto?, son los trazos, y el hierro es el fondo del pizarrón. ¿Recuerdan cuando le hablaba en el diagrama plomo-estaño? La aleación que sirve para soldar sería eso, ¿no? Profe, ¿las terminaciones en ita hacen referencia a algo o no? Sí, diminutivos fundamentalmente. Porque estos constituyentes solamente se ven al microscopio para analizarlo. Ah, ¿Sí? bien. Por esa razón, diminutivos. Y se denominan microconstituyentes. Diminutivos. Bien, entonces ahí tendríamos las distintas constituyentes microscópicos por debajo de la temperatura, o sea, por el estado sólido. Bueno, y van a continuar porque acá tenemos otra transformación, esta isotérmica que comienza acá, a 8 milésimas de carburo de hierro, ¿no es cierto? Y es totalmente el recorrido que hace la temperatura isotérmica 721. Pero ahí vamos a suspender, ¿no es cierto? Porque ahí ya estaríamos en una parte del diagrama homogéneo, ¿sí?, por debajo de esa temperatura isotérmica de 1145 grados.
Y vamos a analizar qué ocurre, ¿no es cierto?, en esta fase donde se modifican las transformaciones en forma de curva, o sea, no constantes. Esta fracción, que denominábamos sólida acá, ¿no es cierto?, es justamente el constituyente de hierro que está en toda esta fase con esa estructura que le habíamos denominado austenita. Entonces, esa fase está formada por hierro gamma. Por hierro gamma. Y la ocupa desde 1500 grados a 910, ¿no es cierto?, con el hierro puro, y así va aumentando el contenido de carburo de hierro desde 0 a 1,7. O sea, todo, ¿no es cierto?, va a ser cristales de austenita. Y según estas pendientes que tenemos acá, que son iguales a las que teníamos en el estado líquido, solo que estas son en el estado sólido, esta estructura austenita se va a transformar, ¿no es cierto?, hacia este punto triple, 721 grados y 0,87% de carburo de hierro. Este punto triple, al igual que este, ¿no es cierto?, son similares. Pasamos de un estado y se transforma a través de dos estados, ¿no es cierto?, transformación inferior y transformación superior. También se puede identificar, ¿no es cierto?, esta relación en la concentración del eutéctico como hipoeutéctico o sea, concentraciones del estado líquido inferiores a la concentración eutéctica, y acá vamos a llamarla hipereutéctica, ¿no es cierto?, para estado líquido con concentración superior a la eutéctica. O sea que eso define, ¿no es cierto?, dos tipos de concentraciones. Bien, entonces cuando estamos aquí y vemos que aquí se transforma similar al proceso que ocurría acá, ¿no es cierto?, va a suceder que este hierro gamma, ¿no es cierto?, va a iniciar la transformación a 910 y va a terminar, ¿no es cierto?, a medida que la temperatura baja, con una concentración a 721 grados con el 0,87% de carbono. Y esa transformación, ¿no es cierto?, modifica a este hierro, ¿no? Y este hierro va a pasar a ser un hierro alfa. Un hierro alfa. Y mientras va a pasar de gamma a alfa, va a permanecer en el estado se transforma el hierro gamma. O sea que acá también vamos a tener el hierro gamma. Por razones de espacio vamos a poner así, ¿no es cierto? Sería que supuestamente acá lo vamos a hacer hierro alfa y hierro gamma. Uno inicia y mientras se está transformando, este va perdiendo, ¿no es cierto? Y cuando esté por debajo de la temperatura 720 grados, vamos a tener el hierro alfa más la transformación triple que tenemos acá, al igual que acá, ¿no es cierto? Transformación más el punto triple. Este punto triple, ¿no es cierto?, modifica un poco, digamos, la relación, pero tiene la misma naturaleza, ¿no es cierto? Y le vamos a llamar E, pero minúscula. Y ese E minúscula
El E minúscula se denomina eutectoide. Eutectoide. Similar, ¿no es cierto? Pero se llama eutectoide. Y el eutectoide, al igual que el eutéctico, está formado por los cristales, ¿no es cierto?, que le dieron origen, ¿no es cierto? Es decir, por un lado vamos a tener, ¿no es cierto?, el hierro alfa, ¿cierto?, más el eutectoide. Lo vamos a poner así, más el eutectoide. Para concentraciones mayores de 0,87 vamos a tener la formación de el hierro gamma en cementita. Lógicamente, como la proporción de carbono es mucho mayor acá, para concentración superior a 4,3, que es superior a 0,87, ¿cierto?, la cantidad de cementita va a ser menor, ¿no es cierto? Pero va a ser la misma fórmula que tenemos acá. ¿Sí? Va a ser la misma fórmula que tenemos acá. Y mientras se está transformando la austenita en cementita, también vamos a tener, al igual que acá, ¿no es cierto?, una proporción, a medida que desciende la temperatura, de hierro gamma. Lógicamente, por debajo de 721 grados va a desaparecer el hierro gamma y vamos a tener los cristales modificados de la austenita, que son cementita, más también el eutectoide. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo está formado el eutectoide? Al igual que el eutéctico, ¿cierto?, por los cristales que dieron origen. Igual que el eutéctico, el eutectoide está formado por los cristales que le dieron origen. Pero en este caso va a ser el hierro alfa, más cementita. Por eso, ¿no es cierto?, vamos a tener eutectoide. Y el eutectoide también va a tener nombre, al igual que el eutéctico tenía nombre, el eutectoide también va a tener nombre, ¿no es cierto? O sea, el eutectoide está formado por otro tipo de hierro, este hierro alfa, que se denomina ferrita, el nombre, ¿sí? Y observamos entonces que la ferrita tiene otro tipo de cristal de hierro. Este cristal de hierro, ¿no es cierto?, es el hierro cúbico centrado en el cuerpo. Acá tenemos centrado en las caras, para el hierro gamma, y el hierro alfa, se mueven los átomos y configura otro cristal. Y la relación entre ambos se ve modificada porque acá teníamos un valor de resistencia equivalente a 4, y en el hierro centrado en el cuerpo, si ustedes repasan cristales, ¿no es cierto?, vamos a ver que tiene una resistencia equivalente a 2 átomos. Y entonces, ¿no es cierto?, este eutectoide, ¿no es cierto?, también va a estar definiendo, así como decíamos el caso de la lemurita como eutéctica, vamos a tener un elemento P. Entonces, este eutectoide es un constituyente que se llama P, o sea,
Ese constituyente se llama perlita. Perlita. El eutectoide, ¿no es cierto?, está formado por hierro alfa y cementita, y a su vez, perdón, acá, este constituyente que se llama perlita, ¿no es cierto?, está formado por el hierro alfa más cementita. Y ahí estaríamos observando cuál es la condición que estamos definiendo en esta fase. Y el constituyente perlita, ¿no es cierto?, es esta que aparece a la temperatura de 721 grados y 0,87% de carbono. Y acá debería poner yo, ¿no es cierto?, al igual que en el punto eutéctico, en la denominación perlita, ¿no es cierto? Este constituyente también será un constituyente laminar entre los distintos elementos. ¿Se entendió esta parte? Lógicamente, las transformaciones que sufren en el estado sólido, estos dos elementos, también van a tener las mismas direcciones que observamos allá, ¿no es cierto? Y al igual que esto, ¿no es cierto?, la solidificación, ¿no es cierto?, que inicia sobre la línea de líquidos, ¿no es cierto?, del constituyente X1 pasa de 2,5, creo que dijimos, ¿no es cierto?, de 2,5 a 4,3 para aleaciones hipoeutécticas. Y para aleaciones hipereutécticas, como acá lo indicamos, ¿no es cierto?, el constituyente X2 va a pasar de 5 a 4,3. A 4,3. Bueno, esa sería la mayoría, ¿no es cierto?, de los conceptos que nos permiten interpretar, ¿no es cierto?, el comportamiento de las aleaciones ferrosas. Comportamiento de las aleaciones ferrosas. Lógicamente acá va a ser necesario, ¿no es cierto?, que se repase pronto, este fin de semana digo, para que puedan comprender cualquier condición, ¿no es cierto? ¿Y por qué estudiamos este diagrama? Porque lógicamente las construcciones mecánicas en general, ¿no es cierto?, están basados, ¿no es cierto?, en el metal hierro. Todo lo que tal es así que se habla de la era de hierro. ¿Se acuerdan de la historia de desarrollo de nuestro planeta, ¿no es cierto? La era de hierro, la era de bronce, la era de la piedra, todo eso, digamos, han marcado, ¿no es cierto?, una gran tendencia en las distintas construcciones. En el interior de la Tierra, en el núcleo, en lo que siempre hablamos, en el núcleo de la Tierra, se dice que hay, ¿no es cierto?, incluso está aparentemente comprobado, ¿no es cierto?, en los estudios científicos, que existe hierro en estado incandescente. Por otro lado, en el planeta, ¿no es cierto?, hay regiones que tienen altísimo contenido de hierro, ¿no es cierto? Bueno, entonces el hierro, digamos, es una materia prima que desborda, digamos, la naturaleza nuestra. Bien. Bien, hasta ahí, ¿sí? Por otro lado, así como estamos estudiando los diagramas, yo les puedo decir, bueno, tengo un elemento A y un elemento B que tiene determinadas propiedades. Y la representación de equilibrio del diagrama AB, ¿no es cierto?, es XXX, ¿no es cierto? Es decir, le doy el mapa.
de estos dos elementos. El proceso, ¿no es cierto?, de transformación que va a tener ese mapa es exactamente lo que tenemos expresado acá. O sea, si observan temperaturas, si observan porcentajes, ¿no es cierto?, pueden, ¿no es cierto?, ustedes conocer, ¿no es cierto?, cuáles van a ser las propiedades de esos elementos según el diagrama de equilibrio del elemento A y el elemento E. O sea, es otra denominación, ¿no es cierto?, que yo puedo, a través de un gráfico, conocer el comportamiento. Y como los mapas ya están conocidos, y lógicamente conocemos las distintas fases que se producen entre ellos. Por ejemplo, aleaciones no ferrosas como el aluminio, el magnesio, el cobre, ¿no es cierto?, tienen distintos tipos de diagramas de equilibrio y todas las fases, ¿no es cierto?, que se pueden observar, ¿no es cierto?, podemos conocer el comportamiento del aluminio con aleaciones, por ejemplo, de silicio, de cobre, de magnesio, de zinc, de titanio. Todas, ¿no es cierto?, tienen un mapa determinado. Y así podemos resolver cualquier tipo de diagrama, ¿no?, con el mismo concepto. Transformaciones, ¿no es cierto?, según concentración. Bueno, por otro lado, acá tenemos estas dos fases que no la habíamos identificado, no la habíamos estudiado. En principio tenemos este elemento, hierro gamma, que es la austenita, ¿no es cierto?, que a 721 grados, como observamos aquí, ¿no es cierto?, se va a transformar en hierro alfa y cementita. Y nos va a dar también el constituyente eutectoide, que es la perlita. Por lo tanto, todos esos cristales de gamma, ¿no es cierto?, van a estar transformados por debajo de 721 grados. Y también vamos a tener la ley de burita. Entonces acá podemos decir que tenemos hierro alfa más cementita, más perlita, más ley de burita, que lo habíamos identificado como LED. Y ahí tenemos en solución todos esos constituyentes. Y de este lado vamos a tener también estos constituyentes, pero una cantidad menor de hierro alfa, y esa cantidad menor de hierro alfa va a estar acá, con la perlita. Porque la perlita, como observamos acá, ahí ve, la perlita tiene hierro alfa y cementita. O sea, como acá es alta la concentración de carburo de hierro, vamos a tener poca ferrita, porque toda va a estar, digamos, distribuida en la perlita. Entonces, acá vamos a tener cementita, gran cantidad, porque acá teníamos esta y esta, ¿no es cierto? O sea, se van a multiplicar. Más ley de burita, que la ley de burita es la eutéctica, y también vamos a tener mucha perlita, ¿no es cierto? Todos estos elementos ahí. Después vamos a ver qué se Profe, significa ya esa casi se condición, termina. pero Ya casi termina el